Lovecraft, las ratas de las paredes. Heredé de mi padre el Priorato Exham, un macabro castillo de fachada gótica, pero con arquitecturas distintas. Mientras más llegas a las bases, te topas con vestigios de arquitectura romana, romántica e incluso druida. Y pues las referencias que se tienen del lugar debió ser contemporánea incluso con Stonehenge, junto con el priorato. También heredé el apellido de mi padre, de la Puer. Soy el último en vida. Y la última vez que se conocieron estas dos desgracias juntas fue cuando mis antepasados de la Puer habitaron esa morada, previo a su desgracia que la llevaría al absoluto abandono. La historia que recubre el pasado de Exham está pisado por un asesinato tan extraño como inexplicable. El último de los herederos, William de la Puer, huyó como un presunto asesino. Huyó de Anchester a Virginia. Esto después de descubrir los cadáveres de su padre, sus 3 hermanas, 2 hermanos y varios criados. Fue el 16 de julio de 1923 cuando me mudo al Priorato Exham. Pero, con qué alegría habría dejado la suerte de sus murciélagos, telarañas y mantillo si hubiera sabido lo que escondían sus muros. Conozco mi pasado y soy consciente de las extrañas sospechas que lo envuelven. Pero aún así, no escatimé en gastos al restaurar la propiedad. Es lo último que me queda de mi familia. Lo último que me queda después de la muerte de mi hijo. Fueron sus cartas enviadas en 1917 que reavivaron mi interés de aquel lugar. Compré Exham en 1918, 2 años antes de que mi hijo quedara inválido de las piernas. Quedé inválido mientras laburaba como oficial de aviación. Al año siguiente, me enteré de su muerte. Pasó el tiempo y comencé lo necesario para comenzar la reconstrucción del lugar. Fue una tarea complicada, ya que tuve que conseguir obreros fuera, en las localidades cercanas. Los naturales de Anchester tenían miedo de trabajar ahí. Los locales no soportaban la idea de que había venido un de la Puer a restaurar un símbolo que ellos aborrecían. Me irritaba escuchar todas esas desagradables acusaciones sobre mis antepasados, que el priorato de Exham era un nido de arpías y hombres lobo, según las leyendas populares. Existen mitos de que en las paredes se pueden leer inscripciones que rezan Magna Mater, culto que se cree que profesaba mi linaje. Se contaba que habían fétidos olores que salían de las tumbas a causa de las lluvias en primavera. Un jinete cuenta de un objeto de forma singular que aulló al ser pisado con su caballo, un criado vuelto loco por algo indefinible y aldeanos allí desaparecidos. Y la epopeya más gráfica de todas, la de las ratas. Un insaciable ejército de obscenas alimañas que surgieron en tropel del interior del castillo. Una enseña nauseabunda y famélica soldadesca que había barrido todo a su paso, devorando aves, gatos, perros, cerdos, ovejas y 2 seres humanos. Sinceramente, al ver Exham reconstruido, pude contemplar una belleza sin igual. Al que el conjunto de habitaciones, amplios muros, abovedados techos, ventanas con parteluces y sus anchas escaleras.
me hacían mirar con orgullo, que compensaba con creces los cuantiosos gastos que supuso la restauración. Metía 7 criados y 9 gatos, dentro de ellos mi favorita, Tora, quien vivió 7 años conmigo y vino desde casa. Tora se comporta extraño, está en un estado de completa alerta, olisqueando los muros. Me encontraba en mi estudio y los criados me avisaron que los gatos se comportaban extraño. Vi cómo Tora arañaba la pared. Me dije a mí mismo que debía ser algún olor de la antigua mampostería, imperceptible para nosotros. ¿Roedores?, me insinuó un criado. No en tan altos muros. No se han visto ratas por aquí en 300 años. No pensé mucho más de aquello. Y esa noche dormí con mi gata Tora. Subí una escalinata que empezaba en mi estudio y terminaba en una torre vigía, con una angosta vista hacia el norte. Me dejé hundir en la cama, mirando un esbozo de aurora. Destacaba la grata silueta de las primorosas tracerías de la ventana. Dormí, no sé cuánto tiempo, hasta levantarme por movimientos en mi regazo. Era mi gata. Tenía la vista fija en algo, un rincón en la pared. Nada digno de resaltar, pero ahora ya estaban mis 5 sentidos. Un ruido, leve pero nítido, como ratones escabulléndose. Acto seguido, Tora se lanzó al tapiz, descubriendo el muro rocoso, pero no hubo nada más. Ella no paró de rasgar la pared. Esa noche no pude dormir. Al dar la mañana, la servidumbre me avisó sobre algo similar. Los gatos se habían estado comportando igual, por lo que compré trampas. Puse las trampas para roedores en lugares estratégicos, por si acaso. A la tarde-noche siguiente me acecharon pesadillas. En ellas miraba hacia debajo de una impresionante altura, a una gruta poco iluminada, cuyo suelo estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol. En el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo de canosa barba que dirigía su cayado de rebaño de bestias fungiformes y flácidas, cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia. Luego, mientras el porquero se detenía un instante para ver a su rebaño, un enjambre de ratas llovió del cielo. Llovió hacia el abismo y se puso a devorar a animales y hombres. Tras tan terrorífica visión, mi gata me levantó de mi letargo. Era el ardor que me producían sus garras en los tobillos con pánico. Pero esta vez no tuve que inquirir en su comportamiento. Escuché los ruidos, pero esta vez no había aurora, por lo que encendí la luz. Frente a mí había una imagen imposible. La pared se sacudía espantosamente. Las formas del tapiz revoloteaban con una danza asquerosa, pero la agitación desapareció al instante. Me tomó unos instantes recobrar la serenidad y me dispuse a hurgar en el muro, pero no había nada más que un muro de piedra. Chequé las trampas para ratas y había rastro de orificios forzados, pero no había nada en el cepo. Tora salió disparada y desapareció en un oscuro tramo del corredor. Seguí sus pasos y bajé por las escaleras. A mis oídos llegaron sonidos de naturaleza inerrable. Un frenesí de ratas, de número incalculable, a una altura inimaginable y a una profundidad desconocida. Al encender la luz, las ratas siguieron revoloteando, pero no era capaz de precisar sus movimientos. Tora corría de lado a lado, cual cazador burlado. Los criados presenciaron el actuar de los felinos y, como guiados por sus instintos, se refugiaron en una puerta cerrada del sótano. Después los gatos callaron.
Nadie ve las ratas. El sonido cesó. En cuanto aquel horrendo episodio terminó, me apresuré a inspeccionar los cepos, aunque con el mismo resultado. No había nada. Estaba agotado y me fui a dormir. Me terminé despertando al albor para inspeccionar una parte del priorato hasta el momento misterioso, su cripta. Dentro encontré símbolos de naturaleza romana, partes de piedra incineradas como si hubieran sido lugar de ofrendas, y al fondo daba la cara del prominente precipicio del desolado valle. No dudé en que ese era el objetivo de las infatigables e inexplicables ratas. Mi vigilia se entremezclaba con sueños a medio formar, el mismo y recurrente sueño, pero me desperté al escuchar de nuevo el fenómeno, y ahora las vi a detalle, y desperté de un grito. Había felinos aullando detrás de la puerta, arañando la madera, y en medio de mi exaltación traté de refugiarme en la lógica. Aquellas ratas, de no ser las criaturas procedientes de un estado febril que solo yo compartía con los gatos, debían escabullirse y tener una madriguera dentro de los muros. Quizá por caminos creados por caudales de la lluvia entre las rocas, pero parecía ser imposible. El ruido se alejaba hacia abajo, muy por debajo, hasta el nivel del sótano, y al poco tiempo los gatos cesaron. Mi atención corrió hacia mis ojos, al concentrarme en lo que hacía Tora, que estaba arañando un pedestal de roca en medio de la habitación. Acerqué mi farol hacia ella y la llama osciló por una corriente de aire que no soplaba antes. De la rendija del suelo y el altar, Tora maullaba, levantando la cabeza de tanto en tanto, como cuando quiere llamar mi atención. Pasé la noche siguiente en el estudio, pensando en mi paso siguiente, en medio de una cierta excitación que me producía descubrir una relación entre lo siniestro. Pensé en bajar solo a la cripta, donde se lindaba aquel pedestal de la habitación, pero la aventura y el riesgo batallaban en mis decisiones: abandonar o adentrarse. Después de mucho analizar, me decidí a ir por expertos, doctores en materias en Londres, arqueólogos, científicos, psíquicos, y me sorprendió que la mayoría parecía poco inclinada a tomar el asunto con ligereza. Por mencionar a alguno, estaba William Branton, quien ganó fama por sus excavaciones en el Troad, y el capitán Norris, un escéptico militar que conocía las leyendas locales como si fueran cuentos de fogata. El grupo de 6 personas terminamos por partir en tren hacia Manchester. Arribamos en la tarde, un 7 de agosto. Al llegar recibí noticias de los criados sobre no haber experimentado nada extraño, ni en el lugar ni en los gatos, por lo que procedí a asignarle las habitaciones a los huéspedes. Esa noche pude dormir, pero tuve pesadillas. Nada ocurrió al siguiente día, y a las 11 a.m. los 6 hombres bajamos al sótano, armados de focos eléctricos y herramientas de excavación. Cerramos el cerrojo de la cripta, y muy tarde noté que Tora nos acompañaba. Los arqueólogos notaron de inmediato las inscripciones talladas en el lugar, pero la atención general se fue hacia el altar central. William logró moverlo con ayuda de una palanca para mí desconocida. Al moverla, ahí yacía un horror irreaccionable de no haber estado prevenidos. Un orificio casi cuadrado, abierto en el enlosado suelo,
y desparramados a lo largo de un tramo de la escalera tan desgastada que parecía poco más que una superficie plana, con una ligera inclinación en el centro. Se veía un horrible amasijo de huesos de origen humano, cuando menos semi-humanos. Los esqueletos que conservaban su postura original evidenciaban actitudes de infernal pánico, y en todos los huesos se apreciaban huellas de mordedura de roedores. Bajando por la escalinata, en medio de nuestro escalofrío, Sir William, tras examinar los labrados muros, hizo una inquietante observación. El pasadizo parecía haber sido labrado desde abajo. Ahora debo meditar detenidamente lo que digo y elegir con sumo cuidado mis palabras. Tras dar algunos pasos por los roídos huesos, vimos una fuente de luz frente a nosotros. Luz solar, filtrada por fisuras del precipicio sobre el desolado valle. Nos adentramos unos pasos más, y ante lo que vimos, Thornton, el investigador de lo psíquico, cayó desmayado. Escuché un grito inarticulado y yo me tapé los ojos. El hombre detrás de mí exhaló un Dios mío, y solo William mantuvo el aplomo, a pesar de ser el primero en presenciar todo. Un recinto demencial, un mundo subterráneo de infinito misterio y horribles premoniciones se abría ante nosotros. Iluminado por una tenue luz, enorme y alta, que se prolongaba más allá del campo de nuestra visión, podían verse edificaciones, un imponente círculo de monolitos, restos arquitectónicos confusos. Pero todo quedaba empequeñecido ante el repulsivo espectáculo que podía divisarse hasta donde llegaba la vista. Unos metros más allá de donde acababa la escalera, se extendía por todo el recinto una maraña de huesos, como un mar de espuma. Reflejaban posturas de un diabólico frenesí, como repeliendo una amenaza o aferrando otros cuerpos con intenciones caníbales. El Dr. Trask se sumió en el más completo estupor al descubrir que aquellos restos humanos pertenecían muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala de la evolución, pero sin la menor duda de origen humano. No había hueso que no estuviera roído. Dudo que alguno de nosotros conservase su lucidez a lo largo de las horrorosas revelaciones que daba esa gótica y grotesca gruta. Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le dijo que algunos de aquellos esqueletos debían descender de cuadrúpedos a lo largo de las 20 o más generaciones que les precedieron. Mi gata permanecía imperturbable. En una ocasión, la vi pavorosamente subida en una montaña de huesos y me pregunté qué secretos podrían ocultarse tras aquellos relampagueantes ojos amarillos. Tras habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquella parte de la cueva, lugar horriblemente presagiado en mi recurrente sueño, volvimos a la nocturnal caverna, en donde ni un solo rayo de luz se filtraba a través del precipicio. Jamás sabremos qué invisibles mundos estigios se abrían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues no creímos que tales secretos pudieran redundar en pro de la humanidad. Al caminar, nos tropezamos con pozos, una infinidad de pozos donde las ratas habían dado festines. En unos casos estaban repletos y sería imposible decir qué profundidad tuvieron en otro tiempo. En otros, la luz de nuestros focos no llegaba siquiera al fondo y se les veía abarrotados de las más increíbles cosas.
En cierta ocasión, mi pie casi se introdujo en un horrible foso abierto, haciéndome pasar unos instantes de terror estático. Debí quedarme absorto un buen rato, pues salvo el capitán Norris, no pude ver a nadie del grupo. Después se oyó un sonido procedente de aquella tenebrosa e infinita distancia, y vi a mi vieja gata Tora pasar rauda delante de mí como si fuese una alada diosa egipcia que se dirigiese a los insondables abismos de lo desconocido. Pero el ruido no se oía tan lejano, y al instante comprendí perfectamente de qué se trataba. Era de nuevo el corretear de aquellas endiabladas ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a que las siguiera hasta aquellas intricadas cavernas del centro de la tierra, donde Nyarlathotep, el enloquecido dios sin rostro, aúlla a ciegas a los acordes de dos necios y amorfos flautistas. Mi foco se apagó, pero seguí corriendo. Oía voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo, percibía ligeramente aquel inconfundible corretear, en un principio tenue y luego con mayor intensidad. Algo me rozó, algo flácido y rechoncho. Debían ser las ratas, ese viscoso y gelatinoso y voraz ejército que se deleita entre vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas aún de la puer, si los de la puer no se recataban de comer cosas prohibidas? La guerra se comió a mi hijo, malditos sean todos, y los yanquis devoraron a Carfax con llamas, reduciendo a cenizas el secreto. No, repito que yo no soy el demonio, no era la cara gorda de Edward Norris la que había encima de aquel verídico forma. Se enseñaré a desmayar ante las obras de mi familia. Es que quieren que los sigamos los infernales recovecos. Esto es lo que dicen que mencioné cuando me encontraron en la oscuridad, luego de 3 horas, agazapado junto al cuerpo a medio devorar del capitán Norris, con mi única gata. Tora se abalanzaba sobre mí y me desgarraba la garganta. Han hecho desaparecer el priorato Exham. Se han llevado de mi lado a Tora y me han encerrado en esta enrejada habitación de Hanuman. Y espantosos rumores circulan acerca de mi herencia y de lo que acaeció de ella. No me dejan hablar con Thornton, que está en la habitación de al lado. Cuando quiero hablar de Norris, me acusan de haber cometido algo horrible. Pero deberían saber que no lo hice yo. Deberían saber que fueron las ratas, esas que no me dejan conciliar el sueño. Las asquerosas ratas que corretean tras los acolchados muros de mi habitación y que reclaman en pos de horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos. Las ratas que ellos no pueden oír. Las ratas de las paredes. Escuché un grito